del catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Granada, el doctor Ángel Esteban, a quien le damos un muy fuerte aplauso. Bienvenido, Ángel. Esta conferencia estará moderada por el presidente y fundador del Club Ribeiro, Pedro Arriola. Un aplauso también, por favor, para Pedro. Y antes de empezar esta conferencia tan esperada, le tenemos un obsequio por parte del Club Ribeiro, nuestro querido Ángel Esteban. Como sabemos, Santiago Cabrera es un gran artista, inclusive él también ha hecho un cuadro inspirado en Silvio en el Rosedal, ¿no? Donde a nuestra querida Roxanita de la Puente pues sirvió de modelo, y él también ha hecho unos bustitos de Julio Ramón Ribeiro, y queremos que tengas uno de parte, con todo cariño, del Club Ribeiro para ti, querido Ángel. Gracias. Qué bueno aquí, presidiendo nuestra conferencia. Se titula 3 historias kafkianas relevantes. Tiene algunas mentiras, no son mentiras, pero hay que matizar, porque son 3, la verdad que son 3 historias. Pero kafkianas lo son, aunque en un sentido distinto al que todos estamos pensando. Y sublevantes lo son, pero no tiene nada que ver con las 3 historias sublevantes de Julio Ramón. Son 3 historias también sublevantes de Julio Ramón, pero no son las que se titulan 3 historias sublevantes. Pero bueno, me pareció que ese título era interesante y lo voy a explicar. Hay 3 cuentos de los que yo me he basado para explicar ciertos aspectos que tienen que ver con la influencia, desde mi punto de vista, de Kafka en Ribeiro. Ribeiro dice que Kafka es mi hermano. Esto que yo he puesto aquí en el... Sí, en esta foto es una frase que dijo en algún momento Julio Ramón, que ahora vamos a ver. ¿Y en qué sentido se sentía el hermano Julio Ramón de Kafka? Comúnmente se habla de la influencia de Kafka en miles de escritores, o cientos de escritores, ¿no? Que es lo enigmático, lo absurdo, lo complicado, lo existencial, no sé, un montón de adjetivos que tienen que ver con esa impronta que deja Kafka con su literatura en la literatura posterior. Que por cierto, bueno, se ha hablado de esto, se ha hablado bastante en Julio Ramón, pero yo voy un poco por otro lado. Cuando se habla de Franz Kafka, realmente se hace referencia a eso. En los cuentos, esos de finales de los 40, los 50, los cuentos de circunstancias, los cuentos que se llamaron fantásticos, lo sean o no lo sean. Los primeros, sobre todo, ¿no? La encrucijada, que bueno, se ha dicho que es cercano ante la ley de Kafka, la careta, porque es absurdo y es grotesco, la huella, que es un cuento realmente fantástico, la vida gris, es kafkiana la actitud más que el tema, el cuarto es numeral, que es onírico. También se ha hablado de otras circunstancias que son distintos a los cuentos sociales, ¿no? Y claro, hay sí esos que digamos que tienen como un estilo, unos temas o unos procedimientos que pueden recordarnos más a Kafka. Por supuesto la insignia, que es la que preside todas nuestras actividades cuando llevamos ya muchos, ¿no? Esta insignia que estamos siempre esperando que alguien por la calle nos diga a las 5 en la plaza. Bueno, la Policia del 53, Doblaje del 55, y luego cuentos posteriores. Por ejemplo, Demetrio, que aunque es del 53, está integrado en un libro del año 70, o Rieder y Pisapapeles, pues estos cuentos así como extraños, ¿no? Pues pero la verdad es que esto yo ya lo publiqué en un artículo en la revista Lexis, creo que fue hace como un par de años así, y no quiero insistir en esto, simplemente lo quiero proponer como para decir que por ahí no van los tiros, van por otro lado. A mí el universo de Ribeiro me ha llamado la atención por muchísimas cosas y además muy diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé yo siendo español y sin conocer demasiado el Perú, bueno, cuando yo leí a Ribeiro la primera vez no conocía el Perú,
Pero yo, por ejemplo, leí por las azoteas y yo me estaba imaginando a mí mismo cuando yo era pequeño. Es una cosa que yo hacía muchísimo, irme por los tejados de las casas. No en la ciudad donde vivía, una ciudad con edificios altos, sino en el pueblo donde mis padres tenían una pequeña casa. Entonces, yo iba mucho, iba a las casas de las que no había nadie, que estaban medio en ruinas. Yo no sabía que eso era peligroso, no se puede caer cosas encima. Yo me metía y subía a los tejados, iba de una casa a otra por los tejados. Y yo me sentía el rey de las azoteas, es que era muy parecido, ¿no? Son cosas que cuando uno lee, pues se va identificando, ¿no? Y ese Ribeiro va entrando, ¿no? Y así podría hablar, bueno, el pueblo de saber. A mí el pueblo de saber me encanta, se cuento porque el tema de las bibliotecas lo tengo muy fresco. He escrito un libro sobre bibliotecas, sobre bibliotecarios y escritores, y las bibliotecas han sido como parte de una gran parte de mi formación académica. Yo he pasado medios que yo considero kafkianos, los considero por otra razón, y es que pienso que hay una huella más profunda de Kafka en Ribeiro, que no es la que tiene que ver con el mundo de lo fantástico, y que es más bien la idea de la existencia como escritor y su lugar en el mundo. Eso es una cosa que yo me invente, ni que yo haya descubierto. Es algo que mismo Julio Ramón lo describe. Y lo describe en este párrafo. Dice: frases como familia espiritual me eran hasta hace poco sospechosas y no les había otorgado yo ninguna importancia. Pero a medida que vivo me doy cuenta de que tales filiaciones existen y que de pronto, sin el concurso de ningún intermediario cultural, esto es importante, porque lo que he dicho antes, esta influencia supuesta, o influencia de Kafka en Ribeiro, desde el punto de vista de los cuentos fantásticos, tiene que ver con el concurso de un intermediario cultural, racial o político. Uno se encuentra pensando las mismas cosas que un hombre que vivió en un país lejano hace pocos o muchos años. Eso me ocurre con Kafka, con el antisemita europeo y yo, un epígono de viejas familias europeas emigradas a América, mezcladas con autóctonos. Con Kafka, a pesar de las cosas superficiales que han dicho algunos críticos, que imagino que se refiere a esto de los años 50, etc., y que versan sobre asuntos formales o ambientales, hay otro canal de contacto. Esto es importantísimo. Hay otro canal distinto de contacto. Y vienen esas tres historias, que va mucho más lejos y que debe notarse en el capítulo de una misma hermandad espiritual. Esa hermandad de la que habla Proust y que no tiene nada que ver ni con la ideología ni con la biografía. Una hermandad, en suma, que se integra en el orden de la sensibilidad, sin que para expresarse esa hermandad utilice los mismos símbolos. Kafka es mi hermano, siempre lo he sentido, pero el hermano esquimal, con el cual me comunico a través de señas y ademanes, pero entendiéndonos. Ese esquimal, con el que tienes muy poco que ver, vamos a ver qué significa eso. Vamos a tratar de comprenderlo. Dice Washington Delgado, con respecto a este tema: su relación con Kafka fue notada inmediatamente. De hecho, Kafka era uno de los escritores más leídos del 50, casi tanto como Sartre o Camus, y además se le consideraba como uno de los precursores del existencialismo. Kafka le enseñó a Ribeiro a narrar un hecho fantástico rodeándolo de múltiples detalles realistas. Bien, está bien. Espiritualmente, sin embargo, las obras de Kafka y Ribeiro son muy diferentes. Esto me parece muy interesante porque de alguna manera parece que contradice lo que decía Ribeiro de sí mismo, decía que se sentía espiritualmente muy cercano a él. Vamos a ver por qué puede ser que no se contradiga esto. Dice, ambos nos muestran un mundo arbitrario, absurdo, pero los cuentos y novelas de Kafka, con las pesadillas, se nos hacen angustiosos, turbulentos. Ahí creo que tiene razón. Los relatos de Ribeiro son siempre tersos, serenos, y aunque suele dominarlos un pesimismo inocultable, ese pesimismo se ve mitigado por una suave ironía. Desde este punto de vista, tiene razón. ¿En qué se basa esta teoría? Se basa, aparte de esta frase de ese párrafo que he leído antes de Julio Ramón, sobre todo en los diarios. Viendo los diarios de Kafka y los diarios de Julio Ramón, hay una serie de coincidencias de comentarios que son maravillosas y que creo que están en la base de toda esta teoría, de ese hermano esquimal, ¿verdad?, que se comunica por señas.
Y estos son más o menos los temas en los que coinciden y en los que Julio Ramón en algún momento dado ha reconocido que existen en él huellas de Kafka, esas huellas invisibles y esas huellas como extrañas que no se sabe muy bien de dónde vienen, porque unos son judíos europeos y yo soy de una vieja casta ¿no? distinta a la de este origen, pero sin embargo somos hermanos, ¿no? Primero, la sociabilidad. Ambos son aislados y herméticos, que tienen pocas habilidades sociales. Eso es una cosa que en cuanto, por ejemplo, Ramón alguna vez lo reconoce, que él se parece a Kafka en la enfermedad. La autopercepción que tienen ambos de sus problemas físicos, ¿no? De sus enfermedades, y cómo eso, que tiene un aspecto negativo, porque a nadie le gusta estar enfermo y sentir dolor, pero tiene un aspecto positivo porque de alguna manera les ayuda a sentirse escritores y les ayuda a escribir, ¿eh? Y además es parte de su propia, se convierte en parte de su propia reflexión literaria o estética. En ambos ocurre eso, ¿eh? La preocupación o la obsesión por la salud y los dolores es lo que, y no solo es solo por los fumadores, hay muchas más cosas, ¿no? Luego la propia escritura, esto es tan importante, valorar la escritura más que la salud, más que la familia o más que las relaciones. De la misma forma que conocemos estos textos en los que Julio Ramón dice que él tiene que dedicarse a eso y que dedicarse a la literatura es algo que trasciende todo su otro tipo de relaciones. En Kafka también ocurre eso, dedicarse a la escritura, prescindiendo de placeres y olvidando las obligaciones. Y luego otra cosa importante, la necesidad de soledad. Y la necesidad de soledad también coincide, aunque en algún momento dado hay un viraje que en Kafka no existe, pero que en Julio Ramón sí, y que yo más o menos atribuyo a que Kafka murió muy joven y este tema no evolucionó. Pero Julio Ramón, cuando ya era más adulto, ya tuvo otra serie de preocupaciones y este tema de alguna manera cambió, pero no cambió radicalmente. Es decir, es verdad que en él hubo una necesidad ya no de soledad, sino de sociabilidad, de estar con la gente y de dejar de escribir, por ejemplo, o escribir menos. Pero también hubo algo interesante que veremos ahora que tiene que ver con esta necesidad de estar entregado a algo creativo. Vamos a empezar con una de esas tres historias sublevantes en el sentido que acabo de explicar. La primera sería Silvio en el Rosedal. Yo no voy a explicar este cuento porque todos lo conocemos y porque además se han escrito 100, como decimos en andaluz. Bueno, se ha escrito, por ejemplo, en el caso de la relación con Kafka, pues se ha hablado en el sentido de lo absurdo cotidiano, por ejemplo, Fogo, o en Mías Vega lo ve como lejano, que no tan aceptado, que sería más cercano al existencialismo del medio siglo, como Sartre. Pero bueno, en ese sentido hay algunos autores que lo han relacionado los dos autores. Ahora yo pienso que hay algo más profundo, que sería el encuentro con el yo más intenso de Silvio, que es su estatuto de artista. Bueno, también es una cosa que conocemos, porque como termina el cuento es ahí, en el reconocimiento de que nunca lo había hecho mejor, ¿no? Cuando toca para sí mismo, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito este estatuto porque es lo que me interesa. ¿Cuál es la tesis sobre este aspecto? Pues es que los dos indicios de la búsqueda de sentido que están en la gran mayoría de las páginas del cuento es la simbología del jardín y el posible destino al lado de Rosana, son pistas falsas. Son pistas falsas, considero que son pistas falsas. Es decir, hay debajo, que es muy interesante, pues eso, ver que un jardín tiene una serie de formas que te llevan a una palabra y la palabra tiene varios significados según no sé qué idioma, o para adelante o para atrás. Eso es muy interesante porque a todo mundo interesa ese tipo de sentido. Y esto puede ser incluso kafkiano, si se quiere, ¿no? En el sentido primero que hemos dicho. Pero eso son pistas falsas. ¿Sabes? Ese Kafka es un Kafka de cartón piedra, ¿no? Falso. Entonces, ¿en qué me apoyo yo para esta otra manera de ver el asunto? Me apoyo en Agamben, este filósofo italiano. Él dice, él tiene una obra en la que habla de la creación literaria y como el estatuto de
de los escritores contemporáneos. También en el Homo Sacer, el primero de los tomos, que habla de la vida nuda, desarrolla una tesis que voy a tratar de resumir. Dice que los artistas contemporáneos, esto es una frase suya, en el uso de sus miembros y del mundo que los rodea, tienen la experiencia de sí que se constituyen como forma de vida. En general, esto, en el uso de sus miembros y del mundo que los rodea, tienen la experiencia de sí, es decir, no es tan importante la experiencia del mundo, sino la experiencia de sí, y se constituyen como forma, es decir, constituyen su ser escritor como forma de vida. Y él lo explica, toda esta frase que es la conclusión, tiene delante como 40 o 50 páginas en la que hace un resumen de la historia del arte. Y empieza con los griegos. A Agamben le encantan los griegos y todo lo que dice, aunque hable del fútbol, empieza con los griegos. No conocen el fútbol, no conocen los ingleses, pero a él todo con los griegos. ¿Qué dice Agamben? Dice que durante la época tradicional y clásica del arte, vamos a empezar con los griegos, porque estamos en Occidente, hasta el Renacimiento, hasta el siglo XVI, más o menos, la energía creadora, descansaba no en el autor, sino en la obra. Lo importante era la obra. Y la culpa de que lo importante vemos en la realidad es la que está en el mundo de las ideas. Entonces el arte se tiene que parecer a las ideas. Será mejor cuanto más se parezca a la idea. Porque lo que hay aquí son copias de la idea. Entonces, ya tenemos ahí ¿qué es lo que realmente importa del arte? Eso, la idea. No importa el autor, sino la idea. Porque es lo que es real, lo que es realmente real. Aristóteles dice lo contrario, dice que la realidad es lo único que existe, que las ideas son conceptos, y los conceptos se generan alrededor de las experiencias. Uno ve un perro un día y no sabe que es un perro, pero al día siguiente ve otro perro y dice, anda, se parece esto a lo otro. Y al tercer día ve otro perro y al cuarto día dice, esto es perro. Y lo que he visto son perros distintos, pero el concepto de perro lo he creado después de haber visto varios perros. Bueno, esto es lo que dice Aristóteles. Entonces, en el arte de Aristóteles, basándose en esta idea de lo que es la realidad y de lo que es el conocimiento, Aristóteles dice que el arte es imitación. Es una cosa que es mímesis. ¿Imitación de qué? Siglo XVI, hasta lo que es la edad moderna, en el arte lo importante es la imitación de la naturaleza, la idea de que o las ideas de Platón son más importantes que el autor, o bien que la naturaleza es tan importante que hay que imitarla, porque es la realidad. Entonces el autor es como una especie de procedimiento, es algo procedimental. El autor es un siervo de la naturaleza. El escritor, el dramaturgo, el actor, el pintor, ¿no? El escultor, son siervos de la naturaleza, son esclavos de la naturaleza porque la tienen que imitar, porque el mejor arte es el que mejor imita. Y por eso están los cánones de las 7 cabezas, cuanto más parecido sea lo que es un hombre, el cuerpo humano, eso es lo que dice. Y eso llega hasta el Renacimiento. El Renacimiento, el hombre se descubre, se va descubriendo como protagonista de eso, como protagonista del arte. Y poco a poco va teniendo conciencia de la importancia que tiene como artista, que es la propia escritura, valorada más que la salud, pero la valora en el sentido de que ellos son los que hacen la escritura, ¿no? Dedicarse ¿por qué puede decir Kafka que a él no le interesa ni siquiera su salud, que estuvo siempre bastante maltrecha, ni le interesan los placeres de la comida y del sexo? Porque él es un artista y porque su vida él se constituye como forma de vida desde el punto de vista de que es un artista y de que hace arte. Entonces su arte será importante no tanto porque sea magnífico, sino porque él es el artista que hace el arte. Aquí es donde reside pues la idea, y ustedes disculpen que yo me demore un poquito en esto porque creo que es importante para ver los ejemplos de estas 3 historias sublevantes en el sentido que estamos diciendo. Entonces vamos a ver primero el itinerario de Silvio, luego veremos el itinerario de Mario y luego veremos el tercer itinerario, el surfista. Entonces, Silvio.
desalentado por no encontrar sentido al jardín, llega Roxana y hay un nuevo comienzo. Lo que hemos dicho, que son las pistas falsas de su princesa, cuya figura no podía proceder más que de un orden celestial, donde toda copia y toda impostura eran imposibles. ¿No? Es la segunda parte de la de Roxana. Más adelante dice, bueno, sí, esa es su idea, pero luego dice, bueno, ¿y Roxana dónde está cuando desaparece? ¿No? En vano trató de ubicarla, no era esta, ni esta, ni esta. ¿Dónde la fontana de fuego, la concha de la caverna oscura, la doble manzana de la vida? Aquí empieza, es interesante porque en este tipo de cuentos, Ribeiro no suele ser demasiado, no utiliza demasiadas metáforas, pero aquí de repente hay tres. Para buscar el sentido a esta pista, que luego veremos que es una pista falsa, hay tres cosas que nos interesan, tres sintagmas que nos interesan mucho de imágenes que nos interesa destacar. Primero, ¿dónde está la fontana de fuego? Está pensando en esa Roxana de la que se ha enamorado y piensa que puede ser su destino en la vida. La fontana de fuego, la concha de la caverna oscura, la doble manzana de la vida. Dice que todo se iluminó, aunque inútilmente, eran luces falsas, acerca de los viejos signos, y solo había confusión y desorden, un caprichoso arabesco de tintes, líneas y de color. Me detuve un poquito en estas tres imágenes para seguir profundizando en este tema del que ya he hablado, ¿no? La consideración de lo kafkiano en un sentido diferente. Entonces, ¿son irónicas estas imágenes? O al contrario, lo que quieren es dar sentido, especificar un sentido. La fontana de fuego. De repente encontré que hay una autora actual que ha empezado a escribir en los 2000, que tiene muchísima fama en los Estados Unidos, vende muchísimo en los Estados Unidos y en muchos sitios, está traducida a muchísimos idiomas. Yo no sabía quién era, Josie Litton, y que utiliza la imagen de de hecho, tiene uno de sus libros se titula así. Y remite a una imagen antigua en la que la fontana de fuego significa el amor apasionado, la imaginación, ¿no? Entonces Ribeiro es verdad que está tratando de los personajes de Ribeiro no son apasionados, son como los de Brecht. Los de Brecht son la pasión absoluta, ¿no? Entonces ese comedimiento que tiene a veces con esa distancia que pone Ribeiro es magnífica porque es la sutileza, ¿no? En Ribeiro todo es sutileza, ¿no? La concha de la caverna oscura, la segunda, que significa luz, brillo, belleza, es una reminiscencia del platonismo. Entonces he encontrado que desde el siglo XVII en Inglaterra se habla de las casas de las conchas, y también en el Mediterráneo español existen esas casas que están decoradas con conchas por fuera, que son muy bonitas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la simbología que tienen? Una simbología de belleza, pero no solo de belleza, es de luz y de brillo, ¿no? En ese texto de Ribeiro se está buscando eso, se está buscando una luz, se está buscando un sentido. Y luego, la doble manzana de la vida, esto tiene como más matices, ¿no? En la manzana de la vida. En la Biblia, pues puede ser el sentido de placer prohibido, porque es la manzana de la que no pueden, del árbol del que no pueden comer Adán y Eva, pero también es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es muy interesante esto, ¿no? Porque claro, si ellos comen la manzana, entonces sabrán qué es el bien y qué es el mal, y ese es el pecado, saber qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Es decir, tener esa ambición de saber qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Como enterarse de más cosas de las que Dios quiere que se enterase, ¿no? Ellos tienen que guardar la inocencia. Es interesante esa idea, ¿no? Y entonces, pero también es la vida y puede ser la muerte, porque el pecado original es supuestamente la conversión de la vida en la muerte. Digamos que todo esto está metido dentro de esta. Entonces me parece muy interesante esa frase que pone ahí, porque está haciendo referencia a todas estas ideas de conocimiento, de buscar sentido de las cosas, de enterarse realmente si era su destino, ¿no? El de Roxana si era su destino, etcétera, todo esto. Entonces, vamos a ver la segunda parte del tema de Silvio. En ese jardín del cuento, levantando el violín, encajó tal, y tocaba para nadie, y tuvo certeza de que nunca lo había hecho mejor. Entonces, ¿qué ha pasado aquí?
en ese final en el que ya sabe que la segunda era una pista falsa, y entonces se dedica a hacer lo que sabe, esa utopía doméstica o esa utopía individual, ¿no? De la música, como hablaba Alonso Cueto. Entonces, ¿qué se ha desplazado? El sentido de completitud, de energía, que hablaba Campbell, o de actividad productiva, desde la cosa a él como artista. Es decir, su planteamiento al llegar a esa finca y al ver el enigma era disfrutar de las cosas. Para disfrutar de las cosas tenía que conocerlas. Y por eso esa obsesión con saber qué es lo que está diciendo el jardín, qué destino hay de él, pero el destino de él está basado en las cosas. Está en el jardín y luego en la mujer, violín. Eso es un destino, es la música, pero es él gozando de la música. Es decir, se desplaza. Como decía Gambe, no se desplaza. El punto de vista, la importancia de la energía o la energía se desplaza desde la cosa, desde la naturaleza, desde las cosas que están fuera de uno a uno mismo, como escritor o como en este caso músico, que goza de su propia decisión de ser músico o de ser artista. Bueno, entonces, digamos, hasta ahí la primera historia sublevante. Vamos a ver a la segunda historia sublevante, el ausente por tiempo indefinido. Estos cuentos también, este puede haber sido comentado. Ahora yo voy a darle el sentido que le quiero dar. Sabemos que en este cuento está ahí la vida social, pero la vida social te lleva a no crear. Estamos siempre en esta disyuntiva que está en la base de los diarios de Kafka que es, si tengo vida social, no creo. Y para crear me tengo que aislar, la soledad, ¿no? Digamos que puede haber una autopercepción negativa como escritor porque tiene que decidir entre vivir o escribir, ¿no? Y no son compatibles las cosas. Y entonces, bueno, pues si quieres ser escritor, tiene que decidir dejar de tener vida social. Bueno, entonces, la soledad. Cuando está en soledad, si vamos en el cuento, crea, pero no es auténtico, se convierte en estéril. Es correcto, lo dice así, es correcto, pero es monstruoso. Entonces, hay que buscar un equilibrio, porque la soledad le lleva a crear, pero la creación no es una creación auténtica porque está desgajada, ¿no?, de las cosas, está desgajada de la gente, de las experiencias, de la vida, ¿no? Bueno. Entonces, hay un distanciamiento irónico porque él vuelve a su casa. Entonces, cuando vuelve a su casa y otra vez tiene que entrar en la rueda de las relaciones, ya no es coherente con el mandamiento esquimal kafkiano, ese celo por respuesta, digámoslo así, biográfica, que consiste, ya lo sabemos, ¿no? Todos los amigos de la última etapa de la vida de Ribeiro coinciden, abandona la obsesión por la obra, y por la necesidad de concebir la escritura como una forma de vida, por la actitud del hombre que ya lo ha hecho todo en su vida y solo desea vivir de forma placentera y entregarse a las relaciones sociales. Más pendiente de su propia estatuto de persona, ya no tanto como escritor como otro, sino de persona que tiene que vivir la vida y, digamos, que abandonando eso que está en los diarios, ¿no? Que es que tiene que tener soledad para hacer la obra que tiene que hacer antes de morirse. Y que está en Kafka también. Bueno, yo creo que era más conflictivo, más inquietante que en Rivero, porque Kafka sabía que estaba muy enfermo. Yo creo que Kafka sabía que se iba a morir muy joven, porque estaba muy enfermo desde muy joven. Aquí lo que he hecho ha sido sacar algunas de las frases de las entrevistas que yo hice hace millones de años. Entonces, solo algunas, para un poco reforzar esta idea que acabo de decir. Jaime Campodono que me contaba, en los 90 le encantaba que la gente lo conociera, rejuveneció totalmente. Y todo lo contrario, lo de la soledad necesaria para escribir, ¿no? Importante eso. Y que, como ya he dicho antes, creo que tiene que ver, este cambio tiene que ver con que él ya era una persona madura y Kafka nunca fue una persona madura, porque murió muy joven.
Iba mucho a la calle, tomaba mucho vino, pero no se emborrachaba. Empezó otra vez a ir al fútbol, hacía 30 años que no iba. Con sus sobrinos veía el box los sábados, era nuestra anfitrión en su casa, servía vino y te daba de comer. Todo lo contrario a esa actitud del escritor. Estaban en Santa María Gracia. Sus últimos años fueron muy felices, estaban muy relajados, observaba la buena vida. Jorge Coahuila, en esa época, años 90, claro, Coahuila no lo conoció antes porque antes Coahuila tampoco existía mucho, un joven para aquella época. Iba por la mañana a la bicicleta con el grupo de la bici, pero salían ya avanzada la mañana y enseguida se paraban a mediodía a tomar en un bar y por la noche se iban de bares por la zona de la Huella de Barranco. Cuando yo iba a verla a su casa de vez en cuando por la mañana estaba todavía en la cama muchas veces. Tenía el departamento desarreglado, cajas de vino, cajas de tabaco por todas partes, con las que organizaba las fiestas. Ese era el reservado. Y luego otro Julio que vuelve al Perú más hedonista, que va en bicicleta, que navega, que sale a cenar por ahí muy alegre, jurista de sueño. Guillermo Niño Guzmán, tampoco quería escribir más, hoy he estado comiendo con mi gran amigo, que le agradezco esta invitación, en el Haití, y me he acordado que la primera vez que yo fui a Haití fue con Guillermo Niño Guzmán a hacerle esta entrevista, y que fue a las 11 de la mañana, y cuando yo salí de Haití yo iba ya un poco así. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que tenía 2 entrevistas más ese día, y la tercera fue con Antonio Cisneros. Antonio Cisneros en su casa, lo cual es peor porque en su casa había ahí alcohol para industriales. Bueno, no quiero decir como yo acabé ese día que yo no bebo demasiado, ni casi demasiado, ni casi no demasiado, ¿no? Pero aquel día acabé regular, pero bueno, todo sea por Ribeiro, ¿no? Y por la literatura. Me decía Niño Guzmán en el Haití aquel día. Tampoco quería escribir más. Decía que ya tenía una obra grande y no quería hacer nada más en los 90. Creo que esto es muy interesante. Vamos a ver entonces, con respecto a esto, el itinerario de Mario, que es el protagonista de este cuento. Primero, creo que tiene un fundamento biográfico y estructurado claro, como ya sabemos. Es el abandono de la ansiedad de la obra, que existía, que fue en los años 80 y 90. Pero una cosa muy interesante, este cuento se publica en 1987, pero la historia real es de los años 50. Por tanto, hay un desfase entre la actitud vital, que es la actitud vital del año 50, y la actitud vital de los años 80, que ya vemos que, por lo que yo he dicho, ha cambiado, ¿no? Entonces, digamos que Julio Ramón ha desarrollado conscientemente el emplazamiento histórico de la anécdota para acercarla a la vida de los años 80 y 90. Me parece muy interesante todo esto en relación con su propia manera de entender la literatura y a sí mismo como escritor. Entonces, digamos que sería el mismo problema que en Surf, pero con una distinta solución. Vamos a ver entonces el itinerario de Surf para terminar. Tampoco quiero hablar demasiado, creo que ya llevo aquí no sé cuánto, pero son ya casi las 8. Surf es un cuento escrito en la época de la bicicleta, el hedonismo calculado, la vida libre y feliz, sin cargar revólveres ni ansiedad de la obra. Este cuento yo lo conocí creo que antes de que casi nadie en el mundo. Creo que no me equivoco, porque yo cada vez que iba a París, que voy mucho, voy casi cada año, iba a ver a Lida, hasta el año pasado, yo estuve viendo a Lida hasta el año pasado, estuve con ella en abril, ya falleció en verano, con Julio, pues yo estuve con ella en abril, y estaba muy bien. Yo cuando me enteré que había fallecido, pues, estaba hace 3 meses con ella, pero bien, de presencia, conversación, todo. Bueno, tal que hace ya bastantes años, mucho antes de que se publicara el cuento, es un cuento que se titula Surf. Entonces sacó el papel donde estaba escrito, que yo no lo puedo tocar, pues yo lo entiendo, ¿no? Que ella quisiera guardar celosamente, y me lo leyó entero. Yo en media hora, me gustó mucho. Eso fue hace ya bastantes años, ya lo encontraron hace muchísimo tiempo. Bueno, ahora bien, Bernardo se dispone a concluir apaciblemente su vida escribiendo el libro que le era indispensable para que su obra, apreciada por unos pocos pero ignorada por el vulgo, alcanzara el conocimiento unánime que, a su juicio, merecía. El planteamiento inicial del cuento es, como en los diarios, igual como Kafka, que es que tiene que escribir su gran obra.
Y para eso necesita la soledad. Están los diarios. Entonces, lo que pasa es que la soledad no le es favorable, no puede escribir. Le pasa un poco lo que en el cuento anterior, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se va por, como dice él, el empacho de vivencias. Me parece magnífica esta frase, ¿no? El empacho de vivencias. Pero todo esto se desvanece al ver los tablistas. Amigos, como el rato anterior, él está bueno para casa para volver a ese empacho de vivencias y volver a poder escribir con los amigos. Sino que lo que hace es crearse una necesidad nueva, tener un nuevo reto creativo, que es el de la tabla. Es decir, sustituye la creación literaria por un tipo de creación artística, que lo es, porque el deporte es un arte, todo deporte es un arte. En ese sentido, es como si él hubiera ya desistido por este conflicto que hay entre la soledad y la sociedad, que es un conflicto central en los diarios, como en Kafka. Hubiera desistido al no encontrar solución en la soledad, que antaño sí la encontraba, como Kafka la encontraba siempre. Les procuraba salir cuanto antes del trabajo para irse a escribir, encerrarse en un sitio ahí medio oscuro y sin ruido y sin molestia, y que no le molestase ni para comer a escribir, ¿no? Lo que hacía él. Bueno, entonces lo que hace es que llega un nuevo reto. Y una persona que nunca ha hecho tabla, y que estábamos además en un momento muy ya maduro de su vida, cuando ya hacer tabla a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Como ponerse a alguien a jugar al fútbol con 60 años, ¿no? Pues a lo mejor no es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, digamos que es como una despedida del alcance de la rueda del escritor. Cuando ve llegar la hora ideal, pareciera que esta le dijera: cógeme, yo soy el que esperabas, conmigo podrás hacer tus sueños, y se lanza en medio de una indecible felicidad. Bueno, esta acción es simbólica porque sustituye a la de la creación artística. O sea, es otro tipo de creación el que se está invocando ahí. Yo, por lo menos es lo que yo interpreto, desde el punto de vista de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo creo que esta relación la he visto, no tiene por qué ser directa, ni tampoco tiene por qué ser verdadero o exacto o acertado lo que digo, pero a mí me lo parece. De la misma forma que esto pasa en el cuento, él ya había cambiado también el cuento por el diario. Y esto me parece interesantísimo. O sea, hace unos días, hace unos meses, en París hay más de 100 cuentos. Pero entonces él ya había cambiado su chip. Y los cuentos ya los escribió Surf, y es el único que escribió en bastantes años, últimos de su vida. Pero los diarios que había empezado, la verdad es que los ha empezado a los 50, pero es que en los años 80 y 90, esos que son los que no conocemos, esos diarios son cada vez mayores en extensión. Yo he leído cosas, no he leído cuando se publiquen, lo leeremos, ¿no? Yo he leído y he hablado con Julio, he hablado con Jorge, he leído algunos, y por lo que he hablado, bueno, pues creo que es realmente, creo que en esos años 80 y 90, sobre todo a partir del 87, que es cuando publica su el libro del año 87, él está pensando más en los diarios que en los cuentos. Y dice: yo he escrito ya muchos cuentos, y él pienso que él piensa que no es capaz de realizar cuentos perfectos en ese sentido. Pero sí piensa que el diario le puede dar una notoriedad que a lo mejor los cuentos todavía no le han dado. ¿Y por qué lo piensa? Porque él piensa que otros autores sí que lo han conseguido. ¿Y qué puede llegar? Digamos, es el cambiar la literatura por la tabla. De otra forma, es cambiar el cuento por el diario. En la Caza Sutil afirma que es posible que un diario supere a una obra de ficción. Por ejemplo, el diario de Damiel debe ser considerado como una obra maestra de la literatura, un diario íntimo, ideal, un monumento único de la lengua francesa por sus, esto es importante, dice así, cualidades estrictamente literarias. Es decir, un diario no es yo, que soy muy importante, que me llamo Pablo Neruda, que me llamo William Faulkner, voy a escribir mi vida porque todo el mundo, como soy un premio Nobel y mis novelas las traen todo el mundo y escribo bien, pero voy a escribir un diario y voy a ser famoso. No. Considero, bueno, Neruda
Neruda no lo consideraba, ni Faulkner tampoco, pero a mí él sí. Y yo creo que Julio Ramón también. Y eso es una idea no de los 50, es una idea que él concibe sobre si lo que escribe es bueno o es malo, pero no los diarios, lo que escribe los cuentos, la narrativa, igual que Kafka, igual. Entonces, en esos años 80, 90, él está, creo que madurando mucho esta idea que está en Sutil, que es anterior, de que un diario puede ser una obra maestra por sus cualidades estrictamente literarias. Por tanto, no renuncia a la gloria como en ausente por tiempo indefinido, sino que corrige la dirección, coincidiendo nuevamente con Kafka en valorar las posibilidades reales del género idealístico como portador de un sentido de completitud, la energía o la actividad productiva desde la obra al autor de ella, reivindicando la titularidad y el dominio, es decir, conformándose como escritor, como autor, y atendiendo a que eso es una forma de vida. Muchas gracias. Pensar que solo el primer Ribeiro registra a Kafka. Y creo que allí un poco tiene que ver Milan Kundera cuando decía que Kafka tenía ese poder de captar la angustia existencial, por un lado. Y Borges complementaba cuando decía que los textos de Kafka tenían una naturaleza enigmática desde una perspectiva metafísica. Así hablaba Borges. Entonces todos nos quedamos con que Kafka era un misterioso, ¿no? Un poco oscuro y con tendencia a lo fantástico, y que este es el Kafka que llega a Ribeiro. Sí. El mejor Kafka. Pero hoy te hemos escuchado y podemos decir que esa acepción queda corta, porque si ubicamos al Kafka en el Ribeiro inicial, estaríamos en una ubicación cronológica determinada. Pero hoy contigo estamos viendo que la influencia es transversal, porque en los últimos Ribeiro. Así es. Entonces, creo que la influencia kafkiana es sustancial en Ribeiro, y hemos roto, como te digo, ese mito de que era solo al Ribeiro de los cuentos fantásticos, de cuentos de circunstancias este libro, ¿no? Pero hay algo más también que en la tarde yo estaba, después de que almorzamos, revisando algunos textos en casa, también por allí vi que había otra concordancia más pedestre incluso, que es los temas que abordan. Por ejemplo, Kafka aborda la alienación, la incomunicación en la Metamorfosis, por ejemplo, o en El Proceso aborda la burocracia, el poder, y todos estos temas están en Ribeiro. No solo está en el parecido que tienen, uno esquimal y otro de familia española llegada al Perú, sino como ambos son enjutos, enfermizos, solitarios, ¿no? Entonces, la influencia kafkiana es mucho más de lo que hemos pensado todos estos años, Ángel. Sí. Claro, lo acabas de explicar muy bien. No hay mucho más que explicar, porque es que yo estoy de acuerdo en que eso es así. Es más, yo diría, no sé si habréis visto, hace como 2 o 3 años hicieron una película sobre la vida de Kafka. No sé si habéis visto, yo la vi cuando salió, justo cuando salió. Y me parece una película maravillosamente hecha que descubre un Kafka distinto al estereotipo que tenemos del Kafka. Solo centrado en el tipo de relatos que él ha escrito y que han influido tanto en tantos escritores que tienen que ver con lo enigmático, con lo fantástico. Estamos llegando a esa conclusión maravillosa, ¿no? Porque en Kafka llegó al extremo de sentir que todo el esfuerzo que le significó escribir
al final para decir que se queme. Es porque dudaba de su obra, y el propio Ribeiro. Entonces, hoy están hermanados también en la tentación del fracaso, querido. ¿Qué opinas? Claro que sí, claro que sí. Sí, yo he comentado un momentillo en la última parte de la charla que precisamente eso, que tenía esas dudas que tenían ambos. O sea, claro, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Kafka esas dudas las tuvo toda la vida, porque es que murió muy joven. Murió muy joven, entonces él no pudo experimentar lo que era el éxito que tuvo después. Jorge Ramón sí lo pudo experimentar, de alguna forma. Es decir, el éxito que tiene ahora no tiene nada que ver con los años 90. Es decir, ahora Jorge Ramón es un clásico. Es un clásico y se conoce muchísimo fuera del Perú, sobre todo en países de habla hispana. Y es un autor de culto. Quería consultarle sobre la última parte de Surf y la conjunción con los diarios. Usted ha hecho como, digamos, podría decirse que usted ha utilizado un método, alguna teoría literaria para hacer la comparativa, o podríamos decirle que es básicamente una intuición del lector a lo largo de toda su obra diarística. Sí. Y sobre todo es en su concepto, en cómo va evolucionando su concepto de diario, hasta el punto de que en su última época da mucha importancia al diario, más que a los cuentos. Sí. Más que a los cuentos. Y no solo en sí mismo, como escritor, sino también como género literario. Sí. La idea de la calidad, de que un escritor puede ser un gran escritor escribiendo diarios, eso creo que es una cosa que se madura en una época más madura, se madura en una época más madura. Se madura en una época posterior, ¿no? Cuando él tiene ya, cuando él ya sabe lo que es hacer un cuento, muy bien hecho, ya lo sabe, ¿eh? Y ya sabe hasta dónde ha llegado. Sin embargo, en los diarios no sabe hasta dónde ha llegado. Y eso pasa en los 80 y 90. Sí. Un comentario. Y agradecer a nombre de la familia, ¿no? Y expresar nuestro beneplácito, nuestra alegría de tenerte, Ángel, tenerte, Pedro, ¿no? Sanos y salvos, ambos en distintas circunstancias, pero en verlos juntos es una maravilla. Y agradecer a Ángel por lo mucho que ha hecho por Jorge Ramón para promover su obra, por investigar su historia, su vida y el cariño que pone en este empeño desde hace tanto tiempo. Siempre mi madre te recordaba con mucho cariño la visita que hiciste en los trabajos de investigación que estabas en ese momento generando, ¿no? De modo que te sentimos muy cercanos a la familia Ribeiro y muy cercanos al Perú, y te agradecemos por tu presencia. Gracias. El papá de Claudio, ¿cómo te decía? Eso es lo que te voy a decir ahora. Que yo aquella vez que vine, que tuve un mes de relación con tus padres, por supuesto Mercedes era una maravilla como me trataba, pero es que Jorge, que me llevaba siempre, me decía, hoy te toca la entrevista con no sé quién, hoy con no sé cuánto, hoy tienes que ir a Haití con niño, ten cuidado con el alcohol. Y me decía, cuando llegaba ahí me decía, él no me llamaba Ángel, me decía, ¡español! Me decía español, decía, ¡español! Por eso digo que ha disertado Ángel Esteban que tal vez, tomando lo que dice el profesor Montes, la relectura de Ribeiro nos puede llevar a otras cosas. Yo llevo un análisis, ¿no? Porque todos piensan que Ribeiro pues, es pesimista, fracasista, y realmente Ribeiro es un tipo optimista. En el fondo sus personajes que luchan, que vuelven a intentarlo, a hacerlo, y pensar que ya la próxima semana, el próximo mes me libero, o volveré a intentarlo, es de el que va a salir con la chica y aprende a nadar de madrugada para poder estar con ella. Finalmente es un autor que en sus relatos nos da una pizca de optimismo. A pesar de que podamos ver que hay cierto escepticismo, cierta duda en los logros, finalmente hay la esperanza de que, bueno, lo intentaré, ¿no? Entonces, tal vez lo que mencionas ahora, ¿no? Esta relectura, pensar en Kafka, también Kafka nos obligas a volver a leerlo, ¿no? ¿Será pues un fracasista?
tipo que escéptico completamente a la vida, o es que también hay otro tipo de apuesta realmente. Eso es lo que te quería comentar, Ángel, y en todo caso, gracias por esas nuevas aportes y nos vas a obligar a reflexionar y a rever obviamente lo del revero. Muchísimas gracias a todos por venir y deciros simplemente que yo cada vez que vengo al Perú me siento mucho más como en casa. Y en esta ocasión más todavía por las circunstancias. O sea que muchísimas gracias por todo.